¿Cómo les va? ¿Cómo están? Aquí en nuestras entrevistas habituales en el vecinal, trabajando todo lo que tiene que ver con las elecciones que se van a realizar el próximo 7 de mayo. Estamos a pocos días. Una de las características de esta elección en Garupá es que se va a elegir también el grupo de personas que habrán de crear la Carta Orgánica del municipio. Y uno de los candidatos, en primer lugar, por supuesto, y expectante, es Tito Maidana, ya conocido del ámbito político y también comercial de Garupá, y por esa razón hemos venido a visitarte, Tito. Ante todo, gracias por recibirnos en tu casa para poder hablar y conversar acerca de cuáles son algunas de las cosas que estás pensando para la Carta Orgánica. ¿Cómo estás? Buen día, Alcides. Bueno, gracias por acercarte y darnos la posibilidad de transmitir mínimamente lo que pensamos, sentimos. Y bueno, estoy trabajando con Juan Pereira, encabezando la lista de convencionales constituyentes para redactar la añorada Carta Orgánica para nuestro municipio y salir un poco de esta vieja ley 257 que nos viene agobiando ya hace más de 3 décadas desde que yo tengo conocimiento y vivo en este municipio. Sí, un viejo anhelo que también lo impone la modernidad. La verdad que no tener carta orgánica ha significado para Garupá tal vez la posibilidad de mejor eh, plafón, plataforma y performance de lo que es en definitiva la democracia, ¿no? Y esa dinámica de división de poderes, de ciertas autonomías internas que se dan entre los, particularmente Consejo Deliberante, Poder Ejecutivo, y las necesidades de legislar sobre algunos aspectos como, bueno, la seguridad pública, eh, lo que es en definitiva una de mis preocupaciones que la vamos a tratar, que es cómo se manejan las delegaciones vecinales. Así que bueno, todo esto que es un gran desafío para tu, digamos, desarrollo político en este punto, debe tener alguna idea madre, alguna idea obsesiva, digo yo, exagerando un poco, que te mueve, que te, sobre la cual vas a batallar y dar, digamos, precisamente gran debate en el marco de una sesión de lo que serán los constituyentes, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un gran desafío, algo nuevo para nosotros, para sobre todo en la discusión que se dé en la convención en su momento, donde nosotros ya venimos trabajando sobre algunas figuras que creemos que hay que concretarlo, por ejemplo la figura del defensor del pueblo, eh, la figura del viceintendente, eh, también aquello que tenga que ver con el juez de paz y juez de falta, que sean elegidos por concurso, el tema de la igualdad de género, aplicarlo en todas sus, y con todo aquello que tienen que ver con, sobre todo, los discapacitados, darle realmente dentro de la nueva estructura esa el espacio y el lugar que por ahí nunca se le dio a través de ordenanzas, sobre todo, si bien con alguna mirada. Y también el tema de cómo trabajar en función de las delegaciones municipales. Claro. En particular hablabas de ver cómo se establece el defensor del pueblo, que debería ser una de las primeras elecciones en voto general, digo pensando ya que es una de las posibilidades inmediatas para aplicar ya la ley cuando esté aprobada, que en las próximas elecciones ya se elija defensor del pueblo por el voto abierto popular y que, bueno, salga el mejor, ¿no? Sí, nosotros queremos que tenemos que empezar, que entre en vigencia lo antes posible, sería en este caso 2000, habría que ver 2025, y bueno, tratar de dar a luz esa figura. Por ejemplo, la Defensora del Pueblo tiene una tarea muy importante, ya lo tienen en municipios que hace pocos años implementaron la Carta. Tiene que ver solamente esa regulación entre el vecino común, digamos, por decirlo así,
lo que es la municipalidad y sobre todo las empresas privadas. Me refiero yo a la telefonía móvil, a empresas privadas como Sansa y otros que prestan un servicio y a veces el servicio se ve sometido por ahí a viveza, sobre todo en la manera del cobro y cómo se cobra a veces los servicios y no se brinda en la medida. Tenemos también el tema del Wi-Fi, es decir, la internet que se está ofreciendo, que en algunos sectores el servicio es bueno y en otros es muy deficitario. Claro, eso entraría en todo caso el defensor del pueblo a interactuar con los organismos reguladores, que en el caso general de las telecomunicaciones es el ENACOM. Pero el defensor puede hacer todos los protestos, las demandas, cuando algo no se está cumpliendo dentro de los parámetros de servicio normal. Ahora siempre me ha preocupado esta cuestión que pasa en Posadas, que la cuestión del defensor del pueblo termina siendo arbitrada por el mismo oficialismo. De ahí que yo dije que, inclusive lo grabé, que para mí lo ideal sería que el defensor del pueblo sea ocupado por la oposición. Es decir, que el mejor candidato de la oposición posicionado como defensor en voto general debe asumir como defensor del pueblo para contrarrestar precisamente algunos apaños que se dan a nivel de intendencias o a nivel de mayorías en el Consejo Deliberante. Sí, yo sé que en algunos municipios se aplica, por ejemplo, le corresponde a la minoría. Claro. Sí, va a ser una discusión ahí en plena convención para que esto sea una realidad. Nosotros por ahí estamos acompañando, evaluando la medida por ahí que sea más conveniente a los vecinos sobre todo. Sí. Y creemos que lo que por ahí más se está usando es el tema de que le corresponde a la minoría y que tiene que ir en la boleta, es decir, la exigencia debería ser que el defensor tenga en la boleta correspondiente de una lista y de acuerdo al orden digamos de llegada, sí, le correspondería. El hecho de la minoría no es común, aunque parezca. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos una ley de lemas que se lleva todo hacia un sector, digamos, y hay que generar legislación que sea aplicada en la realidad con los parámetros muy definidos, muy definidos. Yo tengo también otra preocupación que tiene que ver con las delegaciones municipales y también una de las propuestas que yo te la cuento en modo de conversación es la de que los delegados municipales sean elegidos por voto popular, abierto por supuesto, en cada escenario que se dé cada 2 y 4 años, para precisamente también generar un contrapeso de poder al intendente. Es decir, que aquella delegación municipal sea una pequeña intendencia que obviamente se ocupe de uno o más barrios. Y de esa forma, inclusive, desde el Consejo Deliberante se puede asignarle un presupuesto de acuerdo a volumen poblacional y necesidades implícitas de infraestructura. Bueno, ¿qué opinás de eso? Yo te lanzo algunos conceptos por si estuviste pensando. Sí, yo creo que una de esas formas podríamos tener en cuenta la que vos planteás, el tema de ser elegido también dentro de una lista o digamos la participación como creo que en lo que era capital, Ciudad Autónoma se elige así. Por comunas. Por comunas. Sí, sí, sí. Y yo creo que se puede hacer también, copiar, es decir, que hay que copiar y hacer en todo caso por ahí lo que funciona y lo que anda bien. Y sobre todo lo que sea representativo. Hablo de la descentralización del poder, que eso es uno de los vicios de la 257. Sí. Que da en la figura del intendente todos los resortes y los piolines cierran ahí, y entonces puede hacer lo que quiera. En la modernidad, en lo que se denomina participación ciudadana, hoy hay que dar, digamos, lugar a que el pueblo opine de manera directa, a través del voto, por supuesto, y ocupe los lugares de diálogo con lo institucional efectivo. Sí, esto es así. ¿No? Mi pelea en lo personal, por decirlo así, porque anteriormente fui candidato en 3 oportunidades,
y siempre fregábamos por la carta orgánica, que no, yo creo que es muy necesario para poner límite y cotos. Yo creo que el uso y el abuso que hubieron, sobre todo en estas últimas décadas de Grupal, fue notorio. El gasto reservado, subsidios que vienen y se canaliza a través de otra manera. Por No, ejemplo, de no la hay una obligación de rendir, Sí, ni sí. tampoco tenemos un conocimiento de, por ejemplo, la figura del Tribunal de Cuentas, para que sepamos por lo menos cuánto recauda y en qué se gasta el gasto del municipio, sobre todo. El Tribunal de Cuentas ahí es una de las figuras centrales porque resulta que dialoga solamente con el Poder Ejecutivo. Acá habría que meter, digamos, en la vista de la auditoría al Consejo Deliberante, porque resulta que no les muestra los números. Le dicen, acá está el resultado de la auditoría, firmá, digamos. Y no, pero los concejales no miraron Bueno, un solo número, una sola ahí boleta. tiene mucho que ver el funcionamiento, la independencia del Consejo, que no lo tiene, Claro. nunca lo tuvo. Todos los concejales electos en otras listas terminaron arrodillados siempre a los Ripoll. Y digo arrodillado porque con el sueldo, yo creo que hoy en día, si no estoy mal informado, 35.000 pesos el sueldo de un concejal. Sí. Y tiene que terminar arrodillándose para ver cómo hace para juntar una, por decirlo vos, una plata y llegar a fin de mes. Claro, en general los concejales en Garupá se valen de sus propios trabajos, ya sean en la órbita del Estado, nacional o provincial, o bien por sus emprendimientos personales, ¿no es o cierto? familiares. Entonces ocupan prácticamente la mayoría de la semana el tiempo indispensable para ganar su pan de cada día. Entonces las cuestiones para lo que la gente piensa que lo eligió, están secundarias, es decir, se ocupa la noche cuando puede, por más voluntad que tenga, no tiene el tiempo no hay físico. una motivación, ni una motivación tampoco. Tampoco, y los problemas son siempre grandes. Bueno, hay por ejemplo en el tratamiento del presupuesto que se hace anualmente y se presenta en el Consejo, la carta va a poner blanco sobre negro y va a transparentar eso. El Consejo tiene que tener su presupuesto propio para que funcione formalmente. Claro, un presupuesto con cierto volumen para poder pagar sueldos, por ejemplo. Pagar sueldo y sus gastos propios. Claro. Y generar todo aquello que tenga que ver con convocar a charlas y discusiones sobre temas importantes del municipio. Y eso nunca fue realidad en Garupay. ¿Por qué? Porque no es que no hubo voluntad, no le convenía, vamos a ser sinceros. Era tener la vaca atada siempre. Y entonces... Hay un... Entonces digo yo, seguimos sumisos a eso. Ya hace 2 años se podía haber aprobado la carta y no hubo voluntad. En el Consejo Chelo Vira, que encabeza nuestra lista de concejales con Juan Pereira, él presentó un proyecto y se cajoneó 1 año. Y las veces que se iba a tratar, no iban los muchachos. Bajaban una orden allá, porque ya había de compromiso de lo que hablábamos anteriormente, de concejales que tenían compromisos ya pactados con el Lord Mayor, entonces no asistían a las sesiones, no se podía tratar. Claro. Y yo creo que la presión que hubo y la realidad de nuestro municipio en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico, porque en Garupá tenemos un cordón de pobreza muy importante. Sí. Entonces, digo yo, era ya inevitable que se trata. Y bueno, lo vamos a tratar ahora. Y con las ganas de ponerle, que se trate, que se apruebe y realmente se haga cumplimiento en el mismo. Sabés que te estaba por decir algo. Siempre en el marco del Consejo Deliberante que estamos tratando como tema, una figura es necesaria incorporar en el marco de las sesiones del Consejo Deliberante, que es algo así como el mejor vecino o el vecino de la semana, hay que ponerle un nombre, que es la posibilidad de que un vecino designado por otros vecinos, representante o no de organizaciones no gubernamentales del barrio o de los barrios, pueda presentarse con iniciativas en proyectos a favor de o en protestos o reclamos ante el Consejo Deliberante. Es decir,
un momento de la sesión del Consejo Deliberante se le da a un vecino caracterizado por un tema específico sobre el cual él declara el problema o la iniciativa favorable a para que el Consejo Deliberante la tome. Hasta aquí se manejan por carta, ya hace una nota, una carta. No, tiene que fundamentar ante el Consejo Deliberante, aunque presente una carta, un escrito, un proyecto o un expediente, bueno, fundamente en ese momento la razón de ser. De hecho se está haciendo, pero se lo hace de manera esporádica y no como, digamos, los fundamentos legislados o encuadrados. Entonces, eso le da también un valor a la participación ciudadana. Sí, también tiene que ver Voz, con todo. pero no voto, claro. Claro, también el reconocimiento a figuras de todos los, digamos, con una mirada así amplia que representa el arte, la cultura, el deporte. Claro, cualquiera. Sí, todos tienen que tener, cosa que nunca se dio. Acá se le dio lugar a veces al que estaba conmigo, al que estaba con vos, y bueno, y ahí nos manejábamos. Claro. Entonces, digo yo, esto hay que abrir la jugada, darle la posibilidad a todos, hasta que, por supuesto, al que piensa distinto, con más razón, porque ahí es donde uno demuestra una amplitud y una inclusión de lo que tanto se habla y no se hace. El lugar ideal, el espacio necesario, es sin lugar a dudas el Consejo Deliberante. Todo lo que pueda abrir de jugada, como se habla en la política, es siempre a favor, siempre en beneficio. Ahora bien, hay otro tema que me preocupa, que es la elección de aquellos que son o forman parte del foro de seguridad. Esa suerte de consejo que interactúa con la policía. Hasta aquí hemos visto los episodios que hubo alrededor de ese tema, foros de seguridad asociados a una comisaría, asociados a la comisaría de centro, de Garupá o a la Quinta. Yo creo que hay que tomar una escala distinta y hacer un foro de seguridad de Garupá directamente, a partir obviamente de también el voto popular. O sea que quienes constituyan el Consejo de Seguridad, ¿no? Salgan obviamente del voto también por mayoría y minoría, como se determina. Bueno, eso es para mí un poco más difícil. ¿Por qué? Porque yo ya creo que hay una estructura ahí. En todo caso, habría que ver cómo se aborda, cómo se evalúa lo que se está haciendo con los foros y de ahí más ver cómo solucionar, porque ya tenemos las distintas fuerzas que están para eso, sobre todo la Policía Provincial. Y digo yo, lo que pasa es que no hay voluntad tampoco de tratar y abordar ciertos temas. Se hace todo a medida que se van dando los hechos o los problemas o las situaciones. Entonces digo yo, gestionar no solo también en lo político, sino en todos los aspectos, que tenga que ver la seguridad, lo social, lo comercial, lo empresarial, que es lo que nosotros pretendemos. Yo creo que, y ahí tiene que ver, y ahí voy a dar mi mirada política, si bien yo voy a cumplir otra función, pero Garupá le hace un montón de problemas y situaciones. Necesitamos una urgente una urbanización. Es decir, hay profesionales para eso, que estudiaron y se prepararon para eso y no le dan lugar. Están nada más que para aprobar planos, exigirle al que yo no está conmigo y al otro, bueno, meterle nomás y presentarme nomás así el plano y no es tampoco así. Entonces digo yo, todo tiene que ver con todo acá. La mirada que nosotros tenemos en función de este proyecto político con Juan Pereira es justamente abordar y tomando y gestionar. Acá tenemos que tener gente con los problemas que tenemos de energía eléctrica, de agua, ahora que es un poco menor, y con otros servicios es gestionar todo el tiempo. No es menor el tema del agua. Eso ya está en el plano del Poder Ejecutivo, pero, ¿no? Claro, pero hay que ocuparse. Hay una empresa privada. Esto tiene que ver con la ocupación del suelo, acá hay mucho permiso precario. Hay otros lugares que tienen, por supuesto, ocupación veinteañal y derechos adquiridos, que hay que terminar de darle el título de propiedad. Por ejemplo, todo Ñuporá tiene toda esa problemática de ventas de terrenos. Ñuporá, La Ripiera, acá Barrio Unido, Barrio Bocha, las 7 hectáreas. Sí. Y vamos a seguir. Allá, ni te digo, en la zona de lo que es Santa Inés. Hay un serio problema, están apareciendo los dueños
Y todo eso hay que darle una solución. ¿Me entendés? Tomar una solución y si hay una voluntad política, darle a esos vecinos, ordenar ahí el loteo y hay que darle la propiedad. Porque hay gente que dice, yo tengo ganas, yo quiero pagar mi impuesto, quiero pagar, quiero que me pongan el medidor de luz, de agua. Y si hay una voluntad de la gente también, no quieren todo regalado. Entonces, en función de eso también, digo yo que hay que gestionar y empezar a encontrar una salida a todos los problemas que tenemos. Bueno, un tema también que yo quiero poner en consideración, en este caso ante vos, que posiblemente seas uno de los, digamos, por las expectativas que uno está conociendo en la previa electoral, una de las personas elegidas para ser convencional constituyente. Me importa mucho la educación y en ello también, en el uso de la bendición y facultad de la participación ciudadana efectiva, que se elija por voto popular abierto cada 2 años consejeros escolares. Está bien que también como el caso de la policía, que tiene su propia forma, también en el caso de la educación, con el Consejo General de Educación, tiene su propio estilo. Todo se maneja desde la centralidad de Posadas o del poder del gobierno provincial. Lo que yo te digo, Tito, es generar ya con criterios de modernidad la contraparte necesaria con el poder y el voto popular para que diga, momentito, en el caso de la policía del Foro de Seguridad, acá están nuestros representantes, con ellos van a hablar porque están empoderados por el pueblo para hablar con la policía. Ah, no, pero no trabajamos así, ¿no? No importa, estos son nuestros representantes, elegidos por voto popular. Lo mismo para con los maestros. Las problemáticas de edificios, problemáticas diversas que puede haber con la educación pública. Acá están nuestros delegados escolares, dialogan con los supervisores que vienen de Posada, que lo mande quien sea, el Consejo General de Educación o quien sea. Pero ya es un diálogo desde el poder político, empoderado por el voto popular. Es muy distinto que vengan a imponerte. Yo creo que eso tiene que ver también con una cosa más y termino, con la autonomía, con la famosa autonomía del municipio. Bueno, yo creo que es interesante tu mirada y tu postura, pero acordate que de la noche a la mañana hay cosas que es difícil lograrlo. Pero lo podés fundar en la Carta Orgánica. Bueno, pero bueno, después podemos discutirlo, ¿viste? Después se armonizan yo creo las cosas. que lastimosamente hay otras prioridades ahora. No, yo creo que se puede abordar ese tema, pero la educación también, que voy a decir, no solo los consejeros, sino acá en Garupá hay escuelas que a media mañana en verano suspenden las clases porque se quedan sin agua. No hay tampoco nosotros. Pero eso es del Poder Ejecutivo. Bueno, está bien, pero nosotros pensamos crear una secretaría de escuela. O de educación. De escuela, ¿no? Que se ocupe también, si el municipio también tenga cierta participación en darle una solución, en que las escuelas funcionen como corresponde. No solo eso, tenemos una mirada, no tenemos nivel terciario ni universitario en Garupá, tenemos que tenerlo. Por ejemplo, pensando en la educación y generando, tampoco tenemos una sucursal bancaria dentro de Garupá. Nuestras mujeres, por decirlo en el buen sentido, digo nuestras mujeres porque todos tenemos madre, esposa, hermana, tienen nuestro hijo en Posada, nacen en Posada y la anotamos en Garupá. Tenemos que rever todo eso, un montón de temas que todavía siguen pendientes. Y bueno, y pasa y sigue, bueno, me presento 4 años más y por el presente, por el futuro, sí. y bueno, cambiemos las cosas. Hay un detalle que transpira esta conversación. Yo te estoy hablando en el perfil de que puede ser un convencional constituyente. Vos tenés obviamente, por el ejercicio mismo de la política, una mirada de hombre ejecutivo. En mucho de lo que vos decís es propiedad y asunto que se tiene que ocupar el intendente, ¿sí? Lo que yo te estoy propiciando y proponiendo es, por ejemplo, se hace la Carta Orgánica, hay que hacer una cláusula de enmienda que dé y obligue ya a la posibilidad de que se vayan modificando para adecuar a los tiempos, ya que me decís que no todo se va a hacer al momento y no va a salir todo aplicado inmediatamente a la realidad del municipio, pero tiene que estar previsto. Entonces, una de las cosas que no hay que olvidar es poner un artículo que
por participación ciudadana siempre, mediante llamado a consulta pública, por ejemplo, se haga una modificatoria de la Carta Orgánica, con 2/3 de los votos de los legisladores, por ejemplo, que es el caso de los concejales. O sea, que no esté endurecido ni impedido que cada 2 años se pueda hacer una modificación para actualizar la vigencia y el valor y el contenido de la Carta Magna. Porque si no, van a pasar años para poder hacer esto que es una modificación. Es otra de las ideas que yo te transmito. Sí, yo creo que, bueno, yo soy receptáculo en este aspecto para escuchar, sobre todo. Siempre siempre se aprende, todos los días se aprende algo. Y soy receptivo a la propuesta. Seguramente en la previa, antes del llamado a la convención, seguramente ya cada uno se tendrá que ir comunicando y estando en contacto con los distintos tipos de organizaciones para darle cabida también, escucharle, digamos, con su propuesta, así como lo tenés vos con su mirada, y por ahí con mucha razón, tener en cuenta todo eso para discutirlo en la convención. Y bueno, el 7 de mayo pedimos a los vecinos de Garupá que nos acompañen con el voto, lista 900, letra J, con Juan Pereira, intendente, Chelo Viera encabezando la lista de concejales y quien le habla la lista de convencionales. Y bueno, nosotros creemos que tenemos un buen equipo para lograr ese objetivo, muchas ganas de hacer las cosas, sobre todo eso en nuestro grupo, muchas ganas de ser partícipe de lo que es una etapa en nuestro municipio. Así es. Y bueno, Alcide, te agradezco la presencia acá y de escucharnos, digo escucharnos porque yo represento a un grupo, en este caso, y con estas propuestas, con estas ideas, por ahí tratar de ir viendo un Garupá mejor y mirando hacia adelante. Teniendo en cuenta nuestro pasado, tenemos que tener, siempre el que quiere surgir tiene que mirar su pasado, ver su presente, dónde está parado y de ahí en más poder mirar hacia adelante. Esa es la mirada, al menos en lo personal, que tengo yo, digamos, sobre las cosas. Tal como se llama el medio, el vecinal quiere participar, por lo menos en la opinión de algunos asuntos que son trascendentes para la vida de esta localidad, Tito, y seguro por eso nos entusiasmamos en esta conversación contigo. Gracias por habernos recibido en tu casa. Y a todos ustedes el agradecimiento, como siempre. Nos encontramos en otra entrevista aquí en el vecinal.